Para finalizar con nuestro curso vamos a ver la herramienta de interferencia de acero de refuerzo. Para esto tiene que ser muy importante que entender que el hecho de que tengamos una herramienta para esto no significa que tengamos que utilizarla. Obviamente el acero de refuerzo es para poder llegar a obtener una cuantificación aproximada de nuestro material, que si bien tenemos un tipo de contratación diferente o si bien trabajamos dentro de la parte de fabricantes, nos puede ser muy útil la prefabricación de nuestras piezas de acero de refuerzo. En este caso, para prefabricación o para corte de acero de refuerzo, se recomienda hacer la revisión de interferencias de barras. Para cualquier otro caso, no es muy viable que digamos, y bueno, se queda a criterio del modelador. Entonces, para esto lo que tendríamos que hacer es irnos a Naviet, darle en interferencia de barra, y una vez que esté realizado esto, podrán darse cuenta que nos aparece un informe, las interferencias posibles que puede tener este elemento. En este caso, asimismo, podemos obtener un recorte de pantalla o un reporte de las interferencias. En este caso dice que tengo 361 interferencias internas y 61 interferencias externas. Esto sería cuestión de ver si realmente son interferencias que pueden afectar el modelado o en este caso la cuantificación de material. Espero que les haya gustado este curso y no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.